Estamos estudiando el libro de Ezequiel. Hoy día vamos a estudiar el capítulo 5, que es la segunda parte de la lección número 4, que lleva por título Representación de Ezequiel del sitio de Jerusalén. Quedó pendiente de la clase pasada y vamos a ver si alcanzamos a dar inicio a la lección 5, que es del capítulo 6 y que lleva por título Yahweh juzgando la idolatría de Israel. Vamos a ver si el tiempo nos da para estudiar el día de hoy el capítulo 5 y 6 del libro de Ezequiel. Así que ya con Biblia en mano, en el capítulo 5 de Ezequiel vamos a ver algo importante. En el capítulo 4 estuvimos viendo cómo Dios le dio instrucciones claras a Ezequiel de la representación que tenía que hacer, de cómo iba a ser sitiada Jerusalén, cómo iban a venir los enemigos en contra de la tierra de Judá. Y el capítulo 5 es la continuación de esto. Y vamos a leer del 1 al 11. Es así. Y tú, hijo de hombre, toma un cuchillo agudo, toma una navaja de barbero, y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba. Toma después una balanza de pesar y divide los cabellos. Una tercera parte quemarás al fuego en medio de la ciudad, cuando se cumplan los días del asedio, y tomarás una tercera parte y la cortarás con espada alrededor de la ciudad, y una tercera parte esparcirás al viento, y yo desvainaré espada en pos de ellos. 3. Tomarás también de allí unos pocos en número, y los atarás en la falda de tu manto. Y tomarás otra vez de ellos, y los echarás en medio del fuego, y en el fuego los quemarás. De allí saldrá el fuego a toda la casa de Israel. Así ha dicho Yahweh el Señor. Esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. Amén. Dati, por favor, del 6 al 11. Pero ella se rebeló contra mis ordenanzas y decretos, y resultó ser aún más perversa que las naciones vecinas. Se ha negado a obedecer las ordenanzas y los decretos que le di para que siguiera. Por lo tanto, esto dice Yahweh soberano al pueblo: te has comportado peor que tus vecinos, y te has negado a obedecer mis decretos y ordenanzas. Ni siquiera has vivido a la altura de las naciones que te rodean. Por lo tanto, ahora yo mismo, el Señor soberano, soy tu enemigo. Te castigaré en público a la vista de todas las naciones. A causa de tus ídolos detestables, te castigaré como nunca he castigado a nadie, ni volveré a hacerlo jamás. Los padres se comerán a sus propios hijos, y los hijos se comerán a sus padres. Te castigaré y esparciré a los pocos que sobrevivan a los cuatro vientos. Tan cierto como que yo vivo, dice Yahweh soberano, te eliminaré por completo. No te tendré ninguna lástima, porque has contaminado mi templo con tus imágenes repugnantes y tus pecados detestables. Amén. Miren, aquí vamos a ver algo que es importante, que nosotros ya lo hemos conversado en estudios anteriores, en el libro de Daniel, de Apocalipsis, de Jeremías. Dios es un Dios misericordioso, Amén. pero su carácter es santo. Y no nos debemos olvidar que al Dios que servimos es todopoderoso y es un Dios temible. Dice que es cosa seria caer en manos de un Dios vivo. ¿Cuál es la situación? Hoy día, dentro de las ideologías y de las ideas que el mundo tiene acerca del cristianismo, está planteándose el tema de que Dios es un Dios de amor, casi light, que Él todo lo perdona, que Él no toma en cuenta nuestras situaciones. Y si nosotros hemos estudiado y ustedes se han dado cuenta de lo que hemos visto a través de la Escritura, desde el Génesis al Apocalipsis, Dios es un Dios de amor.
pero también Él trae juicio porque su carácter es santo y Él advierte a su pueblo. Él quiere para Él un pueblo que realmente transmita su carácter, no que se mimetice con las naciones, sino que sea un pueblo apartado, un pueblo que realmente muestre al mundo la santidad de Él, lo distinto que es de todos los demás dioses, que Él es un Dios perfecto, que Él es un Dios lleno de amor, lleno de misericordia, pero también es un Dios justo. Por lo tanto, aquí, cuando Daniel terminó de leer el versículo 11, él dice algo muy importante. ¿Lo puedes leer de nuevo en la versión que tienes, Tati? Versículo 11. Dice: Tan cierto como que yo vivo, dice Yahweh soberano, te eliminaré por completo. No te tendré ninguna lástima porque has contaminado mi templo con tus imágenes repugnantes y tus pecados detestables. ¿Y por qué es esa situación? Porque Él le viene advirtiendo al pueblo hace 30 años. Esa segunda gente que llega aquí cautiva a orillas del río Quebar, viene escuchando desde mucho tiempo que se vuelvan al Señor, que dejen el pecado de la idolatría, que realmente entreguen sus vidas a Él, que se vuelvan a Él, pero la gente ha sido rebelde. Y ahora vamos a ver cuál es el significado de afeitarse la cabeza y de los primeros versículos que dice: y tú, hijo de hombre, toma un cuchillo, toma una navaja de barbero y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba. Toma después una balanza de pesar y divide los cabellos. Vamos a ver de qué se trata esto. Recordemos primero que Ezequiel era un sacerdote. Y para un sacerdote tenía que su cabello, su barba, llevarlo porque era parte de, la barba era parte de dar a entender la madurez que tenía este varón. Además, habían ciertos votos que ya los vimos en el libro de Levítico y de Números que se hacían en relación a esto. El signo de afeitarse la cabeza y la barba era un signo de duelo, de humillación y de arrepentimiento. Eso es lo que significaba para el pueblo de Israel cuando un varón se afeitaba la barba y se rasuraba su cabeza. Era un signo de duelo, de humillación y de arrepentimiento. Después de afeitarse, Ezequiel separó cuidadosamente su cabello en 3 partes. Luego tomó una tercera parte del cabello y la quemó dentro de la ciudad. Esto representó al pueblo que iba a permanecer sitiado y iba a ser quemado con fuego dentro de la ciudad en el momento de su destrucción. ¿De qué ciudad estamos hablando? De Jerusalén. Así. Y esto fue exactamente lo que les sucedió. Después tomó la tercera parte de los cabellos y los cortó, los desmenuzó. Este acto describió lo que ocurriría al pueblo que viviera en el momento del sitio. Caerían muertos a espada. ¿Y dónde dice eso? Miren, el versículo 2 dice claramente lo que les estoy relatando. ¿Lo puedes leer, Alejandra, por favor? Capítulo 5, versículo 2. Estamos en el capítulo 5 del libro de Ezequiel. Amén. Vale, dice así, amén. Dice, una tercera parte quemarás a fuego en medio de la ciudad.
cuando se cumplen los días del asedio, y tomarás una tercera parte y la cortarás con espada alrededor de la ciudad, y una tercera parte esparcirás al viento, y no desvainar, y yo desenvainaré espada en pos de ellos. Amén. Amén. Y la última tercera parte debía ser esparcida. Esto incluiría a aquellos que descendieron a Egipto, llevándose a Jeremías. ¿Se recuerdan del último capítulo que vimos de Jeremías? En el grupo? Y el pequeño remanente del pueblo de Dios que finalmente regresaría a la ciudad fue ilustrado por los pocos cabellos que fueron atados al borde del manto de Ezequiel. Este fue el mensaje que Ezequiel comunicó y transmitió su significado con toda claridad. Entonces, podemos ver aquí que iban a suceder con el pueblo 4 situaciones. O sea, el pueblo, la totalidad del pueblo, iba a ser, aquí fue representado en 3/4 partes. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que esta situación de estos primeros 11 versículos del capítulo 5 de Ezequiel nos debieran recordar el juicio final que viene en la ira del Señor y que revisamos en el libro de Apocalipsis. Recuerden que hay una tercera parte de la humanidad que va a morir, una tercera parte de los ríos que van a ser contaminados, una tercera parte de los árboles que van a ser quemados. Entonces, tenemos que el libro de Ezequiel tiene mucha relación o figura muchas cosas que nosotros ya revisamos en el libro de Apocalipsis. Si alguno de ustedes no alcanzó a estudiar todo el libro de Apocalipsis o tiene algunas dudas en relación al estudio del libro de Apocalipsis, recuerde que en YouTube, en la página Con Biblia en Mano, usted encuentra todos los capítulos de Apocalipsis y los puede volver a escuchar, los puede volver a estudiar, porque de aquí en adelante vamos a ir haciendo las conexiones, porque Ezequiel tiene que ver mucho también con los juicios finales que se van a presentar. Y vamos a hacer aquí, antes de irnos al versículo 12, vamos a hacer un punto en el versículo 5. Alejandro, por favor. Ok, versículo 5. Así ha dicho Yahweh el Señor, esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. Bien. Jerusalén es una ciudad que está en medio de Israel. E Israel es un país que está en medio del mundo. En la imagen lo podemos ver. Aquí está Israel. Está en medio, La mitad. en la mitad del mundo. Es el centro de todo lo que sucede con respecto al propio Israel y las naciones. ¿Dónde tenía que estar? Al centro. ¿Y qué es lo que dice la escritura? Lo que leímos dice 5. 5. Así ha dicho Yahweh el Señor. Esta es Jerusalén. Ahí está. La puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. Aleluya. Doble posicionamiento. Al medio de todos los países, de todo el mundo y también al medio, si sacan la cuenta ahí, de todas las tierras que están alrededor. Y vamos a ver quiénes están alrededor de Israel.
Si ustedes se fijan aquí en el mapa, miren, este es Israel. ¿Se dan cuenta el espacio que tienen de terreno? Está Jerusalén. Y miren quiénes están alrededor de Israel. Está Siria. Siria, Jordania, Egipto, Arabia Saudita, Turquía, Irán, Irak. Después vienen los Emiratos Árabes. ¿Qué vecinos? ¿Y qué es lo que quiero mostrarles aquí? Que todo lo que está sucediendo hoy día en torno a Ucrania, Europa, Estados Unidos, Israel, todo está moviendo la situación política y demográfica para que todos estos países, como dice la Escritura, en un tiempo más vengan en contra de Israel. Todos se alíen en contra de Israel. ¿Qué es lo que están diciendo las noticias estos últimos días? Que Irán está terminando una bomba nuclear que está destinada para exterminar a Israel. Turquía y todos los aliados, Egipto, Arabia Saudita, Irak, Siria, todos estos se van a aliar en contra de Israel. Y se dan cuenta que es una pequeñita porción de tierra. Pero ¿quién es el Dios de Israel? Yahweh. ¿Y qué dice la Escritura en relación a esto? Y que lo hemos visto, que ellos van a reconocer y van a lamentar el no haber aceptado a Yahshua como su Salvador, y se van a arrepentir y van a clamar a Dios y Él los va a venir a librar. Así es. Ya, Daniel. Y es lo que vamos a ir desglosando de manera importante. Nada, y ya lo hemos dicho en todos los estudios, lo que fue será, o sea, lo que fue va a ser. La Biblia es cíclica. No hay nada nuevo que no vaya a ocurrir. Y lo mismo que ocurrió, que Israel había puesto toda su confianza, Jerusalén, Judá, en que Egipto le iba a defender cuando los babilonios vinieran a atacarlos. Al final, ¿qué es lo que pasó? Que los egipcios lo dejaron solo y Babilonia los tomó cautivos. ¿Qué es lo que hicieron ahora Israel? Con el pacto abrahámico. Muchos firmaron de estos países que están alrededor de él, muchos firmaron el acuerdo, pero esos muchos que firmaron el acuerdo van a ser los que se van a confabular para venir en contra de Israel nuevamente. Vamos a leer del versículo 12 al 17. Aviguita, por favor, capítulo 5 de Ezequiel. Versículo 12 al 17, ¿verdad? No, mi amor. Sí, mi amor. Del 12 al 17, ¿verdad? Sí. Ya. Una tercera parte del pueblo morirá de hambre y de enfermedades en la ciudad. Otra tercera parte será masacrada por el enemigo fuera de las murallas de la ciudad. A la otra tercera parte la dispersaré a los cuatro vientos y la perseguiré con mi espada. Entonces por fin mi enojo se habrá desahogado
y quedaré satisfecho cuando se haya calmado mi furia contra ellos. Todo Israel sabrá que yo, el Señor, les hablé enojado de celos. Así que te convertiré en ruinas, en una burla ante los ojos de las naciones vecinas y de todos los que pasen por allí. Te volverás objeto de burla, de mofas y de horror. Servirás de advertencia a las naciones que te rodean. Ellas verán lo que sucede cuando el Señor castiga con enojo a una nación y la reprende, dice el Señor. Haré que te lluevan las flechas mortales del hambre para destruirte. El hambre se volverá cada vez más terrible hasta que haya desaparecido la última migaja de alimento. Junto con el hambre te atacarán animales salvajes y te arrebatarán a tus hijos. La enfermedad y la guerra acecharán tu tierra y mandaré la espada del enemigo contra ti. Yo, el Señor, he hablado. Amén. Los últimos versículos que Abigail leyó también nos remontan y nos llevan a Apocalipsis, a los jinetes del Apocalipsis, que traen guerra, hambre, pestilencias, traen muerte y terminan diciendo que el último jinete hará que las fieras se coman a los hombres. Entonces acá no hay una cosa distinta. ¿Por qué? Porque el Señor está juzgando. La advertencia de Ezequiel al pueblo fue desatendida. La destrucción de Jerusalén y el sufrimiento soportado por el pueblo deberían ser para nosotros una advertencia de la realidad del juicio divino. Pero estamos muy alejados en el tiempo de aquellos terribles acontecimientos y muy pocas personas hoy conocen verdaderamente la palabra de Dios. El mayor pecado entre los cristianos es la ignorancia de su palabra. Sí, y eso uno lo puede apreciar cada vez que usted entra a conversar con alguien que dice ser creyente y usted inmediatamente, ya que llevamos un tiempo estudiando, ¿cierto?, la escritura, usted inmediatamente se da cuenta que tiene mucha experiencia, pero poca palabra. Y cuando usted le comunica el evangelio y lo lleva a la palabra, las personas realmente responden cosas o tienen muy poquita entendimiento con respecto a la escritura. Entonces eso denota, ¿verdad?, que no lee, el creyente común no lee, no estudia, y nos pasó a nosotros muchas veces también. Pero gracias al Padre que hoy día podemos tener esta instancia de aprendizaje. Dios comunicó esta advertencia al pueblo de Jerusalén, pero sus palabras tienen también un mensaje para nosotros, como lo tiene toda la Biblia. Cuando el juicio de Dios comience, va a ser demasiado tarde para que los hombres o las mujeres tomen una decisión. Por ello es que hoy, cuando escuchamos su voz, debemos atender a sus palabras. Pablo, en 2 de Corintios 6:2, vamos a ver qué es la advertencia, qué es lo que nos dice. Barbarita, por favor, 2 de Corintios 6:2. Vamos todos para allá. Si lo tienes, por favor, te desmuteas y lo lees. ¿Ya? Pregunta, ¿es primera o segunda de Corintios? Segunda de Corintios. Ya. Ya, dice, porque Dios dice, te escuché en el momento preciso y te ayudé cuando llegó el día de salvación. Escuchen, este es el momento preciso, hoy es el día de salvación. Amén. ¿Cuándo es el día? Es hoy. Porque ya mañana
ponernos a cuenta con el Señor puede ser muy tarde. ¿Sí? Cada uno de nosotros tuvo ese día. Así que dele gracias al Padre. Cada uno de nosotros tuvo ese día que relata el versículo 2. Ese día aceptable. Ese día aceptable de salvación. Me acuerdo, pasé Humada, tirado en el suelo ahí recibiendo a Yahshua. No conocía su nombre. Dije Jesús y él me dijo, heme aquí, heme aquí. Se habla de una generación que hoy día está cuestionando el sistema religioso por el cinismo que el mismo sistema ha demostrado. Mire, aquí todos tienen tejado de vidrio. ¿Por qué? Porque la religión católica, la religión evangélica, mormones, testigos de Jehová y un montón de otras religiones, todos sus líderes en algún minuto han desprestigiado las enseñanzas o la religión que ellos quieren llevar a cabo por distintas cosas. Por abusos, por abuso religioso, por temas de defraudación de dineros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la gente se refugia en la religión buscando una salida. Y la escritura es clara. Yahshua, Jesús, no es una religión, es un modo de vida que Él transforma nuestro corazón y hay un cambio en nuestro actuar. El cambio Él lo opera en nuestro interior y se muestra en nuestro exterior. Hay un cambio en todo lo que nosotros hacemos, decimos, y también dice su escritura que cambia nuestra manera de pensar y así cambia nuestra manera de vivir. Ya nosotros no nos sentimos bien haciendo cosas que antes de conocer al Señor quizás practicábamos. Hoy ya no lo hacemos porque hemos entendido que servimos a un Dios santo y que nos debemos apartar y separar para Él. Cada uno de nosotros está procurando ser esas vírgenes prudentes que no solamente tenían la lámpara encendida, sino que además estamos anhelando, tratando de llenar todos los días nuestra vasija de aceite para que cuando escuchemos la voz del novio podamos salir y recibirle. En eso nosotros nos estamos preparando, pero hay mucho pueblo que hoy día está durmiendo. Hay mucha gente que en realidad, al igual que el pueblo que estamos viendo aquí, que está a orillas del río Quebar, están poniendo oído a los profetas falsos que todavía les están diciendo que vienen tiempos mejores, que van a estar un poquito de tiempo nomás ahí cautivos y van a volver a su tierra. O sea, en realidad se olvidaron del mensaje de Jeremías que les había dicho que iban a ser 70 años que ellos iban a estar cautivos. Y no por 2 o 3, sino que 70 años. Una generación completa. Pero acá la gente desoyendo el mensaje que Ezequiel les está dando. Vemos acá que hay una situación de estos capítulos, nos dan clara advertencia de tomar en serio las palabras de nuestro Dios. El mensaje de Yahshua, de Jesucristo, es que viene por su pueblo. Él viene a rescatar a su novia, a su iglesia. Y la pregunta es, ¿estamos preparados? Los juicios que se desatarán serán terribles para la humanidad. Al igual que a Israel y a Judá, el Señor nos ha venido advirtiendo de mucho tiempo atrás y nos manda a nosotros ser atalayas de su mensaje.
El Señor viene. ¿Estás preparado? Nuestra responsabilidad es obedecer a su palabra y nuestra vida sea un reflejo de su verdad. Segunda de Pedro 2, del 21 al 22 dice, porque mejor les hubiese sido no haberme conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Se acuerdan cuando Emita comenzó este capítulo 5 diciendo que Dios es un Dios celoso, ¿verdad? No es solo amor. Es importante mantenerlo junto a Él a pesar de cualquier situación, de cualquier tribulación, de cualquier instancia que podamos estar pasando. Todos tenemos momentos difíciles. Lo importante es no abandonar su instrucción, sus mandamientos, menos a Yahweh. Amén. Primera de Corintios 6, 19. ¿Qué dice Dati? Dice, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien Amén. vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Continúa. ¿Sí? Porque Dios los compró a un alto precio. Amén. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Amén. Eso se llama santificación. Eso se llama buscar al Señor para que a través de su palabra Él cada día nos vaya limpiando, nos vaya purificando, vaya haciendo su obra completa en nuestras vidas. Y miren, Apocalipsis 3, del 12 al 13, es una advertencia para nosotros clara, que este camino no es fácil. Este camino va a ser de luchas, pero es al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y si usted se va un poquito más arriba del capítulo 3 de Apocalipsis y se detiene en el versículo 5 y 6, dice, nuevamente el Espíritu hablando a la iglesia dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hoy día es un tiempo, como Ezequiel estaba diciendo al pueblo, les estaba advirtiendo, les estaba dando un mensaje de que se acercaran al Señor porque venían juicios terribles para ellos. Este es el mensaje que nosotros tenemos que dar. No, en el último tiempo, hermanos, no es que venga un avivamiento y todos vayan a profetizar, a ver visiones, que la iglesia se va a tomar los lugares altos como el gobierno, como las letras, las artes. No, viene un tiempo de apostasía. Muchos que hoy día están en las filas cristianas se van a apartar y le van a dar la espalda al Señor. Hay muchos hoy día que creyendo estar en la verdad están yendo por un camino errado. Mire, hay muchos hoy día que están saliendo de las iglesias negando a Jesucristo, a Yahshua como su Señor y su Salvador. Hay muchos que se están metiendo en religiones, muchos cristianos que hoy día están en religiones budistas, en religiones haciendo temas de hinduismo, poniendo su confianza en temas de esoterismo, haciendo mezcla y sincretismo de religiones. Solo un ejemplo, la capellanía en Chile, ¿verdad? Que nombró Boric, una capellana luterana,
Ella está a favor del LGTBI, ella a favor del aborto, súper liberal, y dice ser cristiana evangélica. Ahí tienen para muestra un botón. Solo un botón. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Y cuál es el cuidado que tenemos que tener? Ser consecuentes con lo que creemos. Si nosotros creemos en Jesucristo, en Yahshua, en su palabra, nosotros tenemos que ser consecuentes con lo que está escrito. Así es. Yo no puedo votar si soy consecuente con lo que yo creo. Yo no puedo votar a favor de una ley de aborto. Yo no puedo votar por una situación que me esté pidiendo que yo acepte que pueden matar un bebé desde el primero hasta el último día de gestación. No puedo porque voy en contra de lo que está escrito. La palabra del Señor dice que hay 6 cosas que aborrece Yahweh y aún 7 abomina su alma. Y una de ellas es las manos derramadoras de sangre inocente. Entonces, solamente por ese hecho, yo no puedo votar a favor de un candidato que esté a favor del aborto, ni puedo estar a favor de una ley, ni puedo estar a favor de un grupo si va en contra de lo que dice la palabra del Señor. Y eso, hermanos, nos va a traer consecuencias. Y quizás ya más de alguno les ha traído consecuencias de que gente que era muy cercana, hoy día le hizo distancia. Tomó distancia de usted, por lo que usted habla, por lo que usted cree, por lo que usted profesa. Por lo que usted publica. Por lo tanto, se va a ir incrementando mucho más en este último tiempo. Hoy día estamos viviendo casi en los días que estaba Noé en la tierra. Hay tremenda depravación, tremenda violencia, tremendas situaciones de maldad. Hoy día nosotros vemos que hay niños pequeños que usted dice, pero ¿por qué actúa de esa manera? ¿O por qué reaccionó de esa manera? Y es porque la maldad está ya ahí arraigada en su corazón. Cuidemos a nuestros hijos, cuidemos a nuestro entorno, cuidémonos nosotros. ¿Para qué? Para que nuestra vida realmente esté apartada de todo lo que a Dios no le agrada. Y vamos a ir al capítulo 6 del libro de Ezequiel. Alejandro, vamos a leer el versículo 1 y vamos a ver cómo inicia este mensaje en el capítulo 6. Vino a mí palabra de Yahweh diciendo. ¿Qué es lo que quiere dar a conocer Ezequiel con esta frase? El pueblo no estaba aceptando su mensaje. El pueblo en realidad estaba total y completamente sordo y no quería oír. Y aquí lo que Ezequiel les quiere decir es, escuchen, no les estoy diciendo lo que creo, ni lo que yo espero, ni lo que a mí me gustaría que ocurriera. Les estoy dando el mensaje que Yahweh me entregó para ustedes. Y vamos a ver cuál es este mensaje que el Señor trae a este pueblo. Del 2 al 7, Alejandro. Hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos. Y dirás, montes de Israel, oíd palabra de Yahweh el Señor. Así ha dicho Yahweh el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles. He aquí que yo haré venir sobre vosotros espada y destruiré vuestros lugares altos.
4. Vuestros altares serán asolados y vuestras imágenes del sol serán quebradas, y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos. Y pondré los cuerpos muertos de los hijos de Israel delante de sus ídolos, y vuestros huesos esparciré en derredor de vuestros altares. Donde quiera que habitéis serán desiertas las ciudades, y los lugares altos serán asolados, para que sean asolados y se hagan desiertos vuestros altares, y vuestros ídolos serán quebrados y acabarán, vuestras imágenes del sol serán destruidas y vuestras obras serán deshechas. Y los muertos caerán en medio de vosotros, y sabréis que yo soy Yahweh. En esta lección número 5, que corresponde al capítulo 6 de Ezequiel, Yahweh está juzgando la idolatría de Israel. La palabra monte en la escritura se usa figurativamente y habla de gobierno, pero también podemos determinar que está siendo utilizada literalmente o figurativamente. En este capítulo está las dos cosas. Hay un juicio a los líderes de Israel, de Judá, de Jerusalén, pero también a la tierra, porque se ha contaminado con la idolatría de el pueblo. Sí, al ofrecer, ¿cierto?, sus hijos, matar a sus hijos, esa sangre estaba cayendo, ¿cierto?, en la tierra. Se estaba contaminando, porque era para un ídolo falso. Ezequiel estaba hablando de la tierra, donde había abundancia de suciedad, de pecado. Veamos la frase que dice en los versículos que leímos: destruiré vuestros lugares altos. Se refiere que en aquella nación, debajo de toda clase de árboles, se encontraba un altar pagano, alrededor del cual se practicaban actos de gran inmoralidad. Eso es lo que los paganos hacían, también llamados gentiles. Pero en esos años, el pueblo elegido de Dios se había entregado a esa idolatría. Dios les dijo entonces: el juicio está viniendo sobre vosotros. Yahweh les estaba diciendo: voy a juzgarles y no les va a ser fácil, porque era evidente que aquel pueblo no estaba dispuesto a admitir que se habían equivocado, que se habían ido en contra de las instrucciones del Señor, que habían pecado frente a Yahweh. Por eso hay algunas tradiciones que aún en estos tiempos se practican y que nosotros hemos enseñado que no van de acuerdo a lo que el Señor nos enseñó. Por ejemplo, los huevitos de Pascua. Eso eran actos que ellos hacían de pintar los huevos con la sangre de los inocentes y ofrecer a los niños a la diosa Ishtar. Y se ha introducido ahora como el conejito entregando huevitos y justamente en el domingo de resurrección. No es que el enemigo usó esto para reírse de la ignorancia del pueblo de Dios y hacerlos rebelarse en contra de la santidad de nuestro Dios. El árbol de Navidad que se adorna con luces, con esferas. Ese árbol, si nosotros lo buscamos, es justamente de estos árboles que habla aquí. En esos árboles ellos, los paganos, los gentiles, colgaban a los hijos, colgaban animales, colgaban diferentes situaciones porque ellos lo ofrecían a sus dioses. Y la estrella que iba arriba, ¿cuál es la estrella que él representaba? A Renfán, que era un dios pagano.
La estrella que aparece en la bandera de Israel, que supuestamente es la estrella de David, eso no es una estrella de David. Nunca David tuvo una estrella. Esa es la estrella de un dios pagano llamado Renfán, en el cual nosotros hemos estudiado y leído en alguna oportunidad en la Escritura. Hermanos, sacudámonos de toda tradición, de todas las cosas que a Dios no le agradan. ¿Por qué? Porque el pueblo pereció por idólatra, por no querer dejar sus tradiciones, sus costumbres y por seguir la voz de hombres y no la voz que les decía que se arrepintieran de sus pecados. El versículo 8 al 10, Alejandra, por favor, de Ezequiel capítulo 6. Dale. Dice así: mas dejaré un resto, de modo que tengáis entre las naciones algunos que escapen de la espada, cuando seáis esparcidos por las tierras. Los que de vosotros escaparen se acordarán de mí entre las naciones, en las cuales serán cautivos, porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario, que se apartó de mí, y a causa de sus ojos, que fornicaron tras sus ídolos, y se avergonzarán de sí mismos, a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. Y sabrán que yo soy Yahweh. No en vano dije que les había de hacer este mal. Amén. ¿Se recuerdan de los 5 niveles de advertencia que vimos en el libro de Levítico? Y es porque todos esos niveles, Israel y Judá se los pasaron por alto. No quisieron escuchar. Hermanos, pongamos atención. El Señor viene y viene pronto. Limpiémonos de toda inmundicia. Limpiémonos de toda levadura. No participemos con cosas que a Dios no le agrada. No volvamos a prácticas de antes. Todos estamos pasando por tiempos difíciles, pero en los tiempos difíciles que estamos viviendo es cuando más nos tenemos que aferrar de nuestro Señor Jesucristo, de Yahshua, de su palabra, confiar en que Él nos guardará del día malo, confiar en que en Él estamos protegidos. ¿Por qué? Porque aquí, ¿qué es lo que leímos? Había algunos en aquel pueblo que permanecieron fieles, pero fueron algunos, un remanente. Y es la misma situación que va a pasar ahora. Solamente al remanente es el Señor que va a guardar de la ira que vendrá. Y el remanente del Señor tiene 2 características. ¿Cuáles son? Sí. Tienen el testimonio de Yahshua, ¿verdad? O sea, han recibido como Salvador a Yahshua y practican sus mandamientos. Son las 2 características. He confesado a Jesús, a Yahshua como mi Salvador y le he abrazado a Él con todo lo que tengo y con todo lo que soy. Y aunque todo se me viene en contra, yo sigo abrazado Amén. a esa cruz, a ese pacto. Amén. Así es. Y no doy pie atrás, sino que sigo adelante. Sigo adelante, porque tengo claro que el mensaje para este tiempo es: al que venciere, al que venciere. Así es. Vence la tentación. Quizás, miren, los niños hoy día podemos decir, pero ¿qué tentación tienen los niños? Los niños hoy día tienen la tentación de los videojuegos, que a veces capturan todo el tiempo libre después que llegan de clase, y algunos
juegos son violentos, algunos juegos son muy simpáticos en el nivel mínimo, pero poco a poco van abriendo otras cosas. Ya para ellos también es esta advertencia: al que venciere, Amén. al que venciere, para nosotros los adultos también es una advertencia. Cada uno de nosotros sabe dónde estamos más débiles y que debemos ser fortalecidos por su palabra. En el gran juicio del trono van a haber grandes y pequeños, dice la Escritura. No está hablando de rango, está hablando de personas adultas y niños. Hoy en día un niño deja de serlo, yo creo que a los 5 años, si es que con toda la información y bomba sexual, esto mismo los juegos y todo lo que todos nosotros sabemos, verdaderamente la inocencia la están perdiendo mucho antes. Y si no tienen a Yahshua en su corazón, ¿qué va a pasar con ellos? Los niños en el colegio, muchos de ellos, en el recreo los tienen bombardeados de música Sí, po. pornográfica. Porque si usted a esas canciones que les colocan en el colegio les quita la música y queda solo con la letra, es solo pornografía. Y si no están cubiertos con la palabra, si no han atesorado el libro de Proverbios para los niños, el libro de los Salmos para los niños, el Evangelio de Juan, el Evangelio de Mateo, si no lo estudian, van a ser presa fácil. Y ya estamos terminando, vamos a tomarnos unos minutos más para terminar el capítulo. Aquí está hablando de un remanente en estos versículos, pero también es una situación de los que se iban a escapar, se acordarían de las palabras dichas por el profeta en aquellas naciones. Iban a ser testigos de lo que el Señor les había dicho y profetizado por medio de los profetas. El Señor se había de una manera quebrantado, dice, a causa de la fornicación de su pueblo. Su corazón estaba dolido porque este pueblo no había querido obedecer las advertencias que él le había dado. Es una situación que hoy día también está para nosotros para poner atención. El versículo 11 al 14. Alejandro, para terminar. Así ha dicho Yahweh el Señor: palmotea con tus manos y golpea con tu pie y di: ay por todas las grandes abominaciones de la casa de Israel, porque con espada y con hambre y con pestilencia caerán. El que esté lejos morirá de pestilencia, el que esté cerca a espada, y el que quede y sea asediado morirá de hambre. Así cumpliré en ellos mi enojo, y sabréis que yo soy Yahweh, cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares, sobre todo collado alto, en todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso y debajo de toda encina espesa, lugares donde se ofrecieron incienso a todos sus ídolos. Y extenderé mi mano contra ellos, y donde quiera que habiten, haré la tierra más asolada y devastada que el desierto hacia Diblat, y conocerán que yo soy Yahweh. Dios explicó detalladamente las razones. Aquí les explica detalladamente las razones por las cuales Él los juzgaría en aquella tierra. El juicio de Dios aún se encuentra y se está ejecutando sobre la tierra. A muchos les agrada describir a Israel como una tierra que fluye leche y miel.
Pero si nosotros vemos hoy día cómo está Israel, es un país que ha dejado las instrucciones de Dios. Solamente un pequeño remanente es el cual ha permanecido fiel a su palabra. Y así con su pueblo en todo el mundo. Hay iglesias que están llenas de gente, pero sus corazones están lejos de Dios, porque sus hechos niegan que Cristo esté haciendo una obra en ellos. Así es. El juicio divino va a venir y va a venir a la tierra, porque la tierra se contaminó bajo sus moradores. Hay una ley moral que está inserta en todo ser humano y que no va a poder presentarse delante del Señor y decir que Él no sabía. Porque los niños, si usted se da cuenta, un niño de 1 año, de 2 años, cuando hace algo que no corresponde, se acusa solo. ¿Y quién le enseñó a ese niño que eso era malo? Nadie. Es porque hay una ley moral en nosotros que nos indica lo bueno y lo malo. Es interesante observar que cada uno de los mensajes que leímos en el capítulo 6 y en el capítulo 7, vamos a ver que en el último versículo de estos capítulos terminan con la misma frase. Y conocerán que yo soy Yahweh. Uno de los propósitos del juicio que venía sobre Israel y Judá, y también que vendrá sobre la humanidad en un tiempo breve, es que las personas sean conscientes de que Dios es un Dios santo. Dios castigará el pecado, y aunque las personas quieran justificarse ante Él, no podrán, porque como les decía, existe una ley moral que rige a todo ser humano, la cual está allí para indicar el bien y el mal. Además, nos muestra en este versículo que Él es un Dios que cumple su palabra, que nada Él lo dice por asustar o por alardear. Nuestro Dios es fiel y verdadero. Amén. Y sus palabras son verdaderas. Y así